¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Y bueno, nuestro invitado de hoy estuvo en el primer programa de este ciclo que es la misma piedra, ¿no? Y con él estamos cerrando este año. Es abogado solo por el conocimiento del derecho, no para ejercerlo. Es doctor en filosofía, es ciencista político. Tuvo que vivir el exilio, autor de muchos libros. Y entre otras cosas de una frase que no sé si en algún momento no se la robé, pero por las dudas. Él dice que sin presupuestos no hay derechos. Su último libro, La democracia que no es. Su autor, Hugo Quiroga, que hoy nos visita. Hola Hugo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Un placer. Muchas gracias No por la sé si te invitación. robé esa frase, ¿eh? No sé. No, Suelo decirlo cuando lo hago. Tal vez no es tampoco. No, Pero el derecho cuesta, el derecho cuesta en el sentido que hay que tener presupuesto, eso es claro, verdad. claro. No, pero es gran disparador ese tema, ¿no? Sí, sin duda. Presupuesto no hay derecho, pues es verdad. En este momento de Argentina, en este momento especial que quiero que reflexiones a propósito, pero digo, fíjate que el gobierno del presidente Fernández dijo que el presupuesto lo va a armar y presentar para su debate, creo que en marzo, cuando el gran tema de la deuda externa esté negociado. Me parece muy bien. A tal punto incide el presupuesto en los derechos, ¿no? Absolutamente. A los derechos hay que ejercerlos, el Estado tiene la obligación de hacerlos respetar y de ejercitarlo. Y por tanto eso significa que haya presupuesto, que haya una institucionalización de esos derechos, que haya infraestructura para que esos derechos se cumplan. Por tanto, me parece muy bien lo que ha hecho, sobre todo ahora, que toma una economía con graves deficiencias y dificultades y que querrá armar su propio presupuesto a partir de las negociaciones que pueda llevar adelante con el fondo, ¿no? Y en líneas generales, ¿qué te pareció el discurso de Fernández? A mí me parece un buen discurso. Me parece que era el discurso adecuado, ¿no? El discurso adecuado quiere decir el discurso que necesita la sociedad argentina, que es tratar de romper con esta famosa llamada grieta, que yo lo voy a decir en otros términos, con esta extrema polarización. Y esa extrema polarización se vuelve amenazante cuando continúa en el tiempo. No ayuda a construir una comunidad, no ayuda a construir un destino común dentro de la diversidad, obviamente. Y creo que es adecuado porque él hizo mucho eje y mucho énfasis en salir de la grieta. Porque, en romper ese muro, ¿no? eso. Dos cosas me llamaron la atención que Sí. convergen, porque puso en primer y segundo lugar, en realidad, en el escenario de la mesa de la familia, el hecho de salvar, romper esa grieta que se da en las familias y también la mesa del hambre que se da en las familias. Sin duda. Esa es yo creo que una de las grietas más grandes que tiene la Argentina, que es el hambre. Y yo estoy pensando el hambre en los niños y las niñas. Esto es, si un niño entre el nacimiento, digamos, y los 5 años no puede nutrirse, no puede comer bien, ese niño después no puede pensar. No solo es un problema de libertad, sino que ese niño ya constitutivamente ya no puede pensar. Yo guardo para mí que nace con todas las potencialidades y la política, su mala praxis, lo discapacita en gran parte. Claro, y lo discapacita porque la mala política sería la falta de políticas públicas de mediano y largo plazo, es decir, la inexistencia de políticas públicas, porque la Argentina ha hecho una regresión en esos temas de derecho, precisamente, de la alimentación, para decirlo así, que sería una alimentación adecuada, al no tener políticas que vayan más allá de la subsistencia a través de comedores, escuelas, y eso no es la forma en que se constituye un niño para que después sea un adulto
con capacidades y fortalezas e independencia, ¿no? Y eso es constitutivo diríamos, entre el primer año y los 5 años. Nos quedamos un ratito en el discurso de Fernández para después analizar Sí. el contexto del barrio, ¿no? El barrio político. Digo, ¿qué te pareció lo que dijo? Si bien es un enunciado, todavía no se conoce la política, pero el nunca más de una justicia y un AFI a disposición del espía, de la corrupción y de la política a través de incidiendo en la justicia. Sumamente justo. Sumamente justo, a ver, voy a usar otro término, sumamente correcto. Sí. Es decir, la política penetra en los tribunales. Cuando hay conflictos, se judicializa la política. Puede ser a la inversa también, pero generalmente cuando los políticos no pueden resolver un problema van a la justicia y van, si es posible, al juez amigo, a los operadores para que se resuelvan los casos de una forma u otra. Ahora, este proceso no viene de los últimos 4 años, eso habría que decirlo, que es mucho anterior. Pero por supuesto. Ahí está donde yo digo, yo usé el término justo. Lo justo hubiera sido decir, es un proceso largo. ¿No? Es un proceso largo donde la justicia argentina tiene deficiencias serias. Si hablamos de la justicia en términos generales, ¿no? No todos los jueces son iguales, pero por ejemplo, si la justicia es lenta, no es justicia, por empezar. Y en segundo lugar... Las causas de corrupción tienen un promedio de 10, 15 años. Sí, pero además de la corrupción, cualquier otra. Cualquier otra. En materia civil, en materia comercial, en materia laboral, si la justicia es lenta, no es justicia. Ahora, la referencia principal del foco donde él creo que pone es pensando en la justicia federal de Buenos Aires, Comodoro Pi. Claro, exacto. Donde efectivamente hay un núcleo, creo que son 12 jueces, que están ahí y que tienen un poder inmenso. Yo creo que la idea del gobierno es descentralizarlo, para usar un término, y que efectivamente haya muchos más jueces federales que se ocupen. Y eso es una buena cosa. Y eso es una muy buena cosa y ese creo que por ahí va a andar el programa de... él no le llamó democratización de la justicia. No. Él le puso otro término, que no recuerdo ahora, pero bueno. No recuerdo, pero sí pero no dijo democratización de la justicia. No habló de democratización, pero sí que me quedó a mí esta cuestión de que la justicia cumpla con lo que tiene que hacer, o sea, que la justicia sea justa. De alguna manera, ¿no? Sí, ese es su rol. Esa es la función de la justicia. Ese es el rol. Por supuesto que esto también fue criticado porque como él fue jefe de gabinete del gobierno, de los 2 últimos gobiernos, decían, bueno, pero ahora se da cuenta de estos y estos gobiernos. Yo guardo para mí que tal vez, conociendo el paño, llegue a la conclusión de que eso no debe continuar. Espero que así sea. No, yo creo que, además él es un profesor de Derecho Penal, sabe Derecho Penal. Yo creo que esta es una de los grandes problemas estructurales que tiene Argentina. Es decir, una justicia que tiene déficits muy elevados, que habría que hacer reformas para que trabaje un poco más el tiempo, para que también no tengan esos beneficios impositivos. Yo creo que en eso hay que mejorar. Esto, perdón, no estoy diciendo todos los jueces son iguales, no, estoy diciendo que acá hay una estructura que debe ser cambiada. Hugo, otro de los temas que, y ya mirando un poquito el barrio político que han surgido, caso de Chile, el mismo caso de Bolivia con otras características, pero Ecuador, y también en Francia, en Irak, Líbano. Pareciera que la sociedad, si no tiene ciertas satisfacciones básicas concretadas, dice, paren la mano, hasta aquí. En ese contexto, ¿cómo ves nuestra democracia? Y ahí la veo bien, porque lo que está caracterizando a muchos países de Occidente,
también de Oriente, son las revueltas. Las revueltas son manifestaciones que se dan de manera espontánea, que son violentas, que son anárquicas y que no tienen un programa y tampoco un líder. Si nosotros miramos los chalecos amarillos, por ejemplo, en Francia, no hay un líder. Y fueron manifestaciones muy violentas, por las razones que sean, pero lo fueron. Sí. Y así también en una época ocurrió lo mismo con menor magnitud. En Brasil entraban a los supermercados y era... Sí, bueno, claro. pero en otros países, en Francia mismo antes, quemaban los coches en los barrios. Es decir, lo que existe hoy en muchos países, yo no, se llama revueltas. Sí. Las revueltas no tienen programa, Claro. no tienen, y mucho menos programas estratégicos. Porque antes, cuando había partidos comunistas que buscaban la emancipación de la sociedad y la destrucción del capital, tenían un programa, Claro. bueno o malo, se aceptara o no se aceptara, pero ahí había un proyecto de emancipación. Claro. Y había un Apelaban liderazgo. a la y había- violencia, claro. y había liderazgo y un partido. Acá las revueltas no. La Argentina no tiene revueltas. La Argentina tiene y ha tenido violencia social, muy grande, muy fuerte, violencia política, en estos últimos años, pero no hay una situación de revuelta. Y dentro del contexto de Latinoamérica, creo que ha habido un aprendizaje en los argentinos. ¿Será por lo que hemos vivido? Por lo que hemos vivido, Claro, por una claro. dictadura tan sanguinaria, tan fuerte, como la del... tan criminal, quiero decir, como la del 76, pero también porque hemos tenido antes 5 golpes de Estado, ¿no? Del 30, pasando por el 55, 62, etc. Bueno, creo que ha habido un aprendizaje en la Argentina. Por eso yo guardo para mí que el 85, con el juicio de las juntas, es donde se consolida nuestra democracia. Vos fíjate que nadie, aún en los momentos que tuvimos en una semana 5 presidentes, la institución democrática se mantuvo, no las deudas de la democracia. Pero la institución ha quedado consolidada. Yo creo que eso se lo debemos a la fortaleza de Alfonsín. Como hoy me decía, creo que Casella, con el que hablaba esta mañana, me decía, antes, desde el 30 para acá, hacían un golpe y los señores se volvían a su casa y después tal vez hacían otro. Claro. A partir de ese juicio, los señores no se volvían a su casa. No, yo creo que ahí fue el hito que permitió que la legitimidad democrática se incorporara en la conciencia de los ciudadanos. Claro. Porque los golpes solo vienen cuando los ciudadanos... De civil, claro. De civil golpean las famosas puertas. Claro. Que en la Argentina los partidos iban y golpeaban también. Claro. Pero o las mayorías permanecen en silencio, ¿no? Como fue el golpe del 76. Sí. Hubo una mayoría... de aprobación silenciosa. De aprobación silenciosa. Claro que sí. A Isabel Perón, sí, que fue un gobierno constitucional, y yo lo digo y lo escribo además, más allá de que se diga que fue una de las creadoras de las 3A, eso era un gobierno constitucional, claro. que fue elegida por el 62% de los votos, además, junto a Perón. Entonces, 6 meses antes hay un golpe, bueno, eso es un golpe, es decir, hay una... Ahora, los militares dejaron de ser un problema para la Argentina. Sí. Si uno le pregunta, y me preguntan a mí, ¿quién es el jefe del ejército? Yo no lo sé. ¿Quién es el jefe de la marina? No lo sé. Antes, cuando asumía un general, salía en primera plana en cualquier diario. Yo creo que se han democratizado. ¿Sí? Se han democratizado, creo que han aprendido también, porque perdieron la... Sí. El fin del ejército es defender la frontera, defender, si hay una guerra, Claro. bueno, perdieron una guerra, ¿no? Claro. O sea, lo que sería su verdadero oficio. Sí. Ese es su único oficio. Y Hugo, salvo Uruguay, que tiene esas alternancias, ese estilo que están
tan rico para una democracia, ¿no? Y ahora, no sé, pareciera que desde Luján para acá tenemos casi el milagro, si hablamos de lo ecuménico, de que pareciera que hay una convivencia distinta. Pero ¿qué pasa en el resto? ¿Cómo ves vos lo de Chile? ¿Cómo ves vos lo de Bolivia? Inclusive lo de México. Mira, son procesos heterogéneos. Hubo un periodo de neoliberalismo fuerte en América Latina, que fue en los años 90. Sí. Luego surgieron los llamados gobiernos de izquierda, ¿no? Chávez, Bolivia, Ecuador, etc. Bueno, eso también ha comenzado a disgregarse. Yo no tengo dudas en decir que Venezuela es una dictadura militar. Sí, sí. Yo no tengo ninguna duda. No tengo duda también en decir que en Bolivia hubo un golpe de Estado. Más allá de que, como dijo el propio Lula, Evo no tendría que haber hecho alguna cosa. Forzó la voluntad. Pero no justifica el golpe. No justifica el golpe. Ningún golpe. Obvio. En todo caso, es una crítica hacia un dirigente político. Exacto. Bueno. Luego hay, sin duda, una derechización de las fuerzas políticas. ¿No? Yo creo que con Macri teníamos una fuerza política de derecha, con el presidente actual de Chile también, ahora en Uruguay, más o menos la situación en Paraguay está para ahí, en fin, es decir, que ha habido un proceso de derechización de algunos dirigentes, pero que son elegidos y legitimados por el voto. Pero también, no digo Chávez, sino Maduro fue legitimado por el voto. Lo que pasa es que la situación ya de Maduro ya plantea situaciones humanitarias. Claro. Pasa mucho más allá de un... Bueno, el informe de Bachelet... El informe de Bachelet lo dice todo. Categórico. Es una persona con una ética pública, con una conducta política, es una persona de centro izquierda, que diga que hay 8.000 muertos, bueno, en la función que tiene en Naciones Unidas, creo que es una demostración, ¿no? ¿Dónde pondrías el acento de el cuidado, atención, en el por hacer de Alberto Fernández en estos 4 años? Es una buena pregunta. Alberto Fernández está en una situación delicada. Yo creo en sus buenas intenciones. El problema de Alberto Fernández es que ha habido un fracaso económico, claro, y está constituyendo un frente en el cual hay tensiones y contradicciones en la manera de pensar, por lo menos. La coalición de los peronismos. La coalición de los peronismos. Es decir, es una coalición heterogénea, en la que yo creo que lo más razonable, lo más adecuado a la época en que vive la Argentina y para salir adelante es el pensamiento de Alberto Fernández, no tengo dudas de eso. Ahora, esa coalición puede o no, se verá, tener sus problemas, porque hay peronismo que piensan distinto, pero también en la otra coalición, en la coalición que se fue del gobierno, que es mucho más débil ahora porque está fuera del poder, pero también ahí se piensa muy distinto, así que se verá cómo si eso se constituye. Por eso es decir, hoy por hoy vos... Está bien que cuando un país presidencialista, es decir, el presidente tiene un peso específico muy distinto, por lo tanto, los ruidos internos de esa coalición por allí pueden acomodarse o disimularse, si se me permite el término. Sí. Ahora, del otro lado, la coalición que salió del gobierno recién, con el PRO, los radicales y, bueno, Lilita, que se tomó un tiempo, pero estaría allí la coalición cívica, ahí la ves como que no va a haber un solo liderazgo. Yo no sé si Macri puede sostener su liderazgo. Claro. Su liderazgo que fue cuestionado cuando era presidente. Claro. Muchos radicales y algunos de sus partidos le dijeron que él no fuera el candidato. O sea que ya lo cuestionaban como candidato en ese momento.
Y luego él insistió, porque algunos pensaban que si él se retiraba era ya un fracaso, era perder las elecciones. Entonces, yo no sé si su liderazgo puede sostenerse. Eso se verá. Quiero decir esto sobre el sistema político, que me parece novedoso. No son dos partidos, dos coaliciones. Son, yo diría, es un sistema bipolar el que se ha construido. Dos polos. Bipolar. Bipolar. Hay una bipolarización. Hay un polo, que es el polo gobernante, que está constituido en su interior por diferentes fracciones políticas o diferentes peronismos. Y una oposición, que es otro polo, donde están diversos partidos y que tampoco ahí tienen todavía un liderazgo muy claro. Y eso es distinto. Es un modelo muy argentino, nuevo y argentino. Es nuevo. No, ahí ha habido otros países que lo tienen, pero en la Argentina... Para la Argentina es nuevo. Es nuevo. Sí. Porque durante muchos años los dos grandes partidos eran peronismo y radicalismo. Claro. A partir del 2003 empiezan las coaliciones. Y son coaliciones, pero generalmente eran coaliciones ligadas al peronismo, coaliciones ligadas al radicalismo. Cambiando de nombre, con el caso con Chacho Álvarez, etc. Bueno, pero ahora yo creo que son dos polos. En el interior del polo gobernante hay visiones diferentes. Y por eso yo digo que ahí tiene un problema Alberto Fernández con las visiones diferentes. Claro. Porque pueden ser visiones que en algún momento haya algún encontronazo o no. En un país presidencialista, donde la dirigente con mayor peso político y con peso territorial es justamente la vicepresidente, no el presidente actual. Claro. Eso hoy también por hoy. Eso también es distinto, porque cuando dicen, bueno, nunca una vicepresidenta habló cuando habló el presidente. Lo que pasa es que me parece que es distinta la composición de la fórmula con el que se llega al poder. Absolutamente distinta. Lo que se novedosa. Aunque lo que se vio es que realmente quedó en el lugar de vicepresidenta, si de gestos hablamos, y en el discurso, por ejemplo, yo no sé, guardo para mí, Hugo, que miraba de costado porque creo no haber sido compartido, no es que le mostró ante el discurso, me parece, ¿no? Yo tuve la misma impresión cuando pero no lo sé. Cuando la veía el discurso por televisión. A ver qué me estaba quedando. O sea que vamos hacia, para Argentina esto, que es novedoso, y un temita más de esto me estaba acordando. El ministro de Economía viene con otra idea, es decir, rebatir la vieja historia de la Escuela de Chicago. Sí. De irle bien, que ojalá así sea, para bien de todos los argentinos, sería casi un elemento gravitante para otros países, ¿no? Sí, porque él viene de la escuela de Stiglitz, que es un premio Nobel de Economía, que trabajó para el fondo y que después se convierte en un enemigo del fondo. Exacto. Viene de esa escuela y evidentemente creo que puede tener un programa alternativo a eso se verá, por eso creo que lo han convocado, y creo que él la convence a Cristina Kirchner de que su programa podría ser interesante, de diferir el pago, de pagar cuando la Argentina crezca, por ejemplo, ¿no? Y eso... O sea, es otro punto. Yo hasta ahora que voy tomando nota de lo que vos decís, novedoso para mí, la Argentina de dos polos. Y la Argentina con un ministro de Economía que sale un poco de la regla de lo conocido. Sí, de la regla de lo conocido. A ver, sale de la regla de querer, porque La Baña no sé si lo hubiera hecho también, de querer seguir a pie juntillas al fondo. Acá la idea no es esa, me parece. Él es un académico de primer nivel, pero a su lado, no me voy a acordar el nombre, tiene una persona que tiene una experiencia... Rizzo, que viene desde Remes Lenikov. Exactamente. Rigo, gracias, claro, Liliana. Que tiene una gran experiencia en lo que hace a los fondos buitres, lo que sería el sistema financiero internacional. Porque hace falta
diríamos esa calle, ¿no? Esa calle. Nos tenemos que ir, pero antes no te salvás de jugar. No. No, dice, tenés que dar vueltita ahí. Ay, qué cortita. Uy, sí, cortita, pero no importa, alcanza para la pregunta. ¿Qué es lo que más te llama la atención de la sociedad argentina? Que es una sociedad que pasa de la alegría a la frustración. Tienes razón. Que pasa de Somos muy argentinos. Sí, Malvinas. sí. Sí. Te recuerdo. Sí. 2 días antes de la toma de Malvinas, una multitud gritando contra los militares. 2 días después de Malvinas, los militares eran héroes. Entonces nosotros vivimos pasando de situaciones de alegría, o se podría decir de otra manera, y pasamos a decepciones, a frustraciones. Ahora tenemos un momento de alegría y para eso hay que efectivamente hacer los cambios que se están reclamando. A Macri le votó mucha gente pensando que Macri iba a hacer reformas, que no las hizo. Claro, claro. Pero también lo votaron muchos por eso, muchos por antiperonismo, Claro. no digo que no, pero algunos con esperanzas. Ahora, Sí, ¿ahora? no, si no hubiera podido un presidente que hizo un desastre en economía, no puede tener el 40% de los votos. Un deseo, que nos vamos. Que la Argentina encuentre su rumbo colectivo, dentro de la diversidad y la igualdad. Gracias, perdón que me pasé un minuto. Gracias, Hugo, No, gracias. un placer. Hugo Quiroga, un placer enorme tenerlo con nosotros. Hasta el próximo miércoles.